diputado Bruno Galo está con nosotros de Avanzada Progresista. Bueno, ¿y qué hace Avanzada Progresista en una asamblea como esta? A ver, ¿cuál crees el aporte sustantivo? Y la oposición, ¿cómo tú la ves repartida? ¿Y cuál es la sustancia de una minoría? Porque la oposición es minoría ahora en la Asamblea Nacional, y es bueno que el país sepa qué están produciendo, qué están haciendo, cómo ayer, fíjate, una gente de Acción Democrática me decía esto. Bueno, lo que pasa es que uno no puede ser acomodaticio, uno no puede decirse de oposición para darle loa y bendecir todo lo que ellos aprueben o todo lo que propongan. ¿Qué dices tú? Sí. Fíjate, yo creo que el papel fundamental de esta asamblea, tanto de quienes estamos en la oposición o tenemos posiciones distintas a la del gobierno, es la recuperación de la política. Yo creo que si algo ha marcado la política durante los últimos 20 años en Venezuela ha sido la polarización y la confrontación. Chico, y no hay ningún escenario más apto para volverse estúpido que esa polarización extrema. Porque es que tú dejas de usar el cerebro y empiezas a tomar decisiones con la boca y el estómago. Entonces, yo creo que volver la política, volver la racionalidad al ambiente político y a la Asamblea Nacional era el objetivo fundamental de esta Asamblea. Ya antes, cuando la mesa de negociación se instaló el 16 de septiembre de hace ya 3 años, comenzamos a dar algunos debates que fueron muy importantes y que dieron origen a un nuevo CNE, que dieron origen a que ese CNE convocara elecciones, primero presidenciales y luego de la Asamblea Nacional, y que esa especie de locura en la que la gente había perdido la capacidad para tocar el piso y se inventó que si un gobierno interino, que si una dualidad de poderes. Bueno, vale, eso ya ya es parte de la... Una especie de levitación política. Sí, exactamente. Pero ya en este momento, y gracias a la acción de esa oposición, que tú le puedes poner el nombre que quieras, pero esa oposición y las fuerzas del gobierno lograron devolverle la realidad a la política venezolana. Ya el interinato es una hacerlo más terrenal, claro, más tangible. Chico, es decir, bueno, hay que escoger las autoridades, participas y ganas o no. Correcto. Entonces ya la abstención suena a discurso vacío, el interinato es una fantasía. Entonces, devolviéndole la realidad a la política, se le está haciendo un favor a la nación. Mira lo que es la cosa de la realidad de la política y lo que tú dices de la polarización extrema, que no le hacía daño que le hace mucho daño al país. Estás coincidiendo con Luis Mayor Toro, que estuvo aquí, ex rector universitario de la UCB, con Claudio Fermín. Estás coincidiendo plenamente, aunque tienen diferencias ideológicas, claro, políticas, pero se están coincidiendo en eso, es decir, no sirve nada a los extremos. Por supuesto que no, pero además casualmente esos son dos de los actores políticos que iniciamos este proceso en la Mesa de Diálogo Nacional, ¿no? Es correcto. Entonces no tiene nada de raro que coincidamos. Yo creo que eso fue el objetivo de esa mesa, devolver la dignidad a la política. Más allá de los radicalismos, que los hay en ambos extremos. Y la señora que me está escuchando ahorita, porque tú sabes que está en la hora de decir mentiras, pero me está escuchando mucha gente de todas las edades. Y si yo no te pregunto, ¿y la política es digna? Sí, chico, sí. Sí, hay una posibilidad yo estoy absolutamente convencido de que lejos de lo que dice la gente, que los políticos son esto o aquello, la mayoría de los políticos hacen su tarea. ¿Cómo ves tú, cómo tienes la percepción de los políticos en Venezuela? ¿Cómo los ve la gente a ustedes? De una manera genérica, sí, claro. ¿Cómo nos ve la gente? Todavía hay una mácula que tiene que ver con hay un peso, con un el chisme, con digamos, la adjetivación de los políticos en general. Sin embargo, cuando tú conoces a la mayoría de los políticos, te das cuenta que son gente que no tienen bienes de fortuna, que no son unos delincuentes, y si son delincuentes, coño, lo ocultan muy bien, porque tienen una vida normal, digamos, bastante sencilla. Y el trabajo legislativo es exactamente. Trabajo legislativo. Muy trabajadora. Sí, es como el trabajo de la televisión, la gente lo ve a uno por ahí y a lo mejor mucha gente te ve manchado bueno, pero es que yo trabajo en televisión, pues me mancho el maquillaje y la cosa, es normal. Pero en el caso de los políticos que toman decisiones a diario y que impactan a todo un país, es decir, siempre están expensos a ser señalados de alguna manera. Sí. Y casi siempre de manera injusta.
Casi siempre de manera No injusta. vas a decir Tú tampoco ves- que son la madre Teresa de No, no, Calcuta. yo no creo que sea la madre, no. Eso no es así. Pero, por ejemplo, No, chicos, tú no es dices, así. el secretario general de tal partido en tal estado. Ese es un delincuente. Tú dices, un delincuente. Y entonces tú vas a su casa y ves una casa sencillita, con lo Ese mínimo Bruno Galo indispensable. tiene una fábrica de deshidratación. Ese es multimillonario. Sí, entonces, y te inventan unos cuentos y tú dices, bueno, pero si este es un delincuente, coño, lo oculta muy bien, porque con la manera que tiene de vivir, y la mayoría de nuestros políticos, la mayoría de nuestros diputados, tienen una vida muy sencilla. Mira, la asamblea del 2015 al 2020 no quiso, en la mayoría de esos factores no quisieron ir a elecciones, pero ese 2015 a 2020 pasaron muchas cosas en el país. Vino Ramos Alú y dijo, bueno, saquen a Chávez de aquí. Todo ese cuento ya es historia Sí, sí. importante. Pero realmente produjeron un impacto, creo que en retroceso o negativo. Claro. ¿Qué opinas tú? Sí, yo creo que todos los radicalismos y esos gestos destemplados están perfectos para el público de galería, pero no le hacen un flaco favor a la República y a la política. O sea, ha hecho que la institucionalidad retroceda, porque en un estado de distensión extrema, de tensión extrema, perdón, bueno, todo el mundo toma posiciones y, bueno, se atrinchera. Eso no permite que la República avance. Las repúblicas avanzan cuando hay la mayor cantidad de consenso posible, ¿no? Por eso lo que está planteado en la agenda venezolana es una nueva manera de asumir el diálogo. No el diálogo ¿Y tú sí crees que vamos avanzando? El diálogo no, yo creo que sí. Yo creo que sí, porque se está entendiendo que el diálogo de élite en México, en Noruega o en Barbados no tiene mayor sentido. Que tiene que haber un diálogo de la nación y de los distintos sectores de la política para ver cómo hacemos avanzar al país. No para ver cómo se llega a acuerdos para repartirse el poder, para ver si vamos a elecciones de tal o cual manera. Yo sí creo que es necesario abordar temas como el electoral, pero es mucho más importante avanzar en la necesidad de generar consensos para el país, para que la gente, los acuerdos que se lleguen en la mesa, los viva. ¿Y cuáles crees tú que deben ser esos consensos sustantivos? Bueno, consensos que tienen que ver con que la posibilidad de que la economía avance, que las sanciones se levanten, que la gente tenga mejores salarios, que se incentiven ciertos sectores económicos como la agricultura, la producción manufacturera que genera grandes cantidades de empleo. Es decir, tiene que ser un diálogo La de cara, reunificación familiar, por ejemplo, Porque tú sabes el que está regreso todo de los arreglado. migrantes, chicos. Bueno, en mi familia, yo siempre le digo a la gente, mi mamá y mi papá tenían 11 nietos. Bueno, solo 2 están en Venezuela. 2. Y Todos los demás algunos, están se quedaron, algunos abuelos se quedaron solos. solos, correcto. Entonces, yo creo que la reunificación familiar, el regreso de los migrantes, que además muchísimos están deseosos de regresar porque la están pasando muy mal. Otros, bueno, ya se establecieron y habrá que... Entonces, ¿a ti te gusta el plan Vuelta a la Patria? A mí me gusta el plan rescatar al país para que atraiga a sus nacionales. Yo soy hijo de migrantes. Y a mí me parece terrible. ¿Por qué no te gusta el Vuelta a la Patria? Porque es un tema que lo acuñó el gobierno, ¿no? No, a mí me gusta el poema Vuelta a la Patria. Me encanta el poema. Pero te estaba Te diciendo... estoy hablando del plan. No, Estos está opositores, bien. uno le dice que están haciendo algo bueno y te van Sí, a mí me parece muy bien. Siempre que traigan a todo el que quiera venir y no le pasen una factura. un sedazo y sí, no. Pero sí, chicos, a mí me parece que está muy bien que traigamos a los que quieren venir. Voy a hacer corte. Dale.